Ok, buenas tardes, jóvenes. Eh, Vamos a iniciar con la clase de biología. Para esta semana tenemos un estudio un poco más a fondo acerca de las bases físicas de la herencia. Nos vamos a enfocar más que todo ya en la parte celular, de cómo es posible de que nosotros podamos heredar rasgos genéticos de parte de nuestros familiares, inclusive dos o tres generaciones antes de la nuestra. Somos capaces de poder recibir información genética o de poder heredar información genética a nuestros descendientes, como también recibir de nuestros progenitores. Para eso es necesario estudiar lo que es la unidad básica de los seres humanos, que yo sé que desde años pasados ustedes han venido estudiando lo que es la célula, pero la célula no solamente es de saber identificar sus partes, sino también de entender que la célula es la portadora, llamémoslo así, de esa información genética y que nos permite a nosotros heredar esas facultades. Entonces, nos vamos a enfocar en los organelos citoplasmáticos. Obviamente, cuando ustedes escuchan la palabra citoplasma, pues lo que se les viene a la mente es que tiene que, tiene que ver con una parte de la célula. Ya ustedes pues saben que la célula pues tiene muchas partes, ¿verdad? Ribosomas, retículo endoplasmático, citoplasma, núcleo, nucleolo, centriolos, y un montón de áreas más. Entonces vamos a empezar con el centrosoma. Entonces si se fijan, ya el estudio del- de la célula ya se está enfocando no solamente en identificar estas partes, porque normalmente en años anteriores ustedes solo identificaban las partes, quizás alguna que otra explicación de cuál era la función de cada una de ellas. Pero ahorita ya no nos interesa en sí todas las partes que conforman la célula, sino que nos vamos a enfocar precisamente en el núcleo. El núcleo y qué es lo que contiene en su interior. Entonces es como quien dice, viajemos hacia el centro de la Tierra. Ya hablamos que la Tierra tiene atmósfera, habitantes, mares, lugares hermosos. Es como haber tocado todo lo externo a él. Pero ahora nos vamos a enfocar a la parte más profunda de la Tierra, o mejor dicho, de la célula. Y a partir de ahí nace este estudio, que es precisamente toda la clase del día de hoy. Entonces dice que el centrosoma es una estructura exclusiva de las células animales, dice, y está formada por dos cilindros perpendiculares. Ok, aquí hay una separación de entrada. Aquí estamos hablando o estudiando de las características genéticas en los animales, pero si se aplica en el ser humano, déjenme decirles que también ocurre, ¿no? Se aplica en el ser humano. Dice, es una estructura exclusiva de las células animales, dice, está formada por dos cilindros perpendiculares. O sea que estos son los centriolos, estos que están aquí. Estos centriolos se encuentran dentro del núcleo, flotando, ¿ok? Entonces, constituidos a su vez por 9 grupos de túbulos de una proteína llamada tubulina. Esa es una proteína. Entonces, el núcleo posee proteínas, ¿sí? Dice, sus funciones están relacionadas con la motilidad celular y con la organización del citoesqueleto. Ahora, eso de citoesqueleto, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la formación del ADN. O sea, quiero que sepan entonces que el material genético o llamémoslo así, el campo de la genética se basa no
en la célula en específico, sino en lo que hay dentro de ella, precisamente en el núcleo. Se recuerdan que en clases anteriores yo les mencionaba de que los biólogos son capaces de hacer alteraciones genéticas y de que a su vez pueden hacer que una criatura nazca como se les apetezca, el color de la piel que quieran, el color de los ojos que deseen, la estatura que deseen, pero todo mediante una modificación genética. Bueno, entonces para que ocurra esa modificación, tienen que trastocar, o mejor dicho, modificar la información genética que ocurre dentro del núcleo de la célula. Ya desde ahí están viendo la diferencia entre lo que miraron en años anteriores a lo que es esta clase, la de hoy. Ok, muy bien. Entonces, el citoesqueleto es como la forma del ADN, que más adelante voy a enseñarles un video de cómo es la forma del ADN. Es como, ¿cómo les explicaría? Es como una pequeña torre, pero con unos bastones y por ahí ocurre un proceso bien interesante. Ok, entonces seguimos. El núcleo celular, ya enfocándonos nuevamente al núcleo. Es la estructura característica de las células eucarióticas. El material genético, que es lo que les estoy diciendo, el material genético de la célula se encuentra dentro del núcleo. O sea, repito, no nos interesa que en la parte externa hay una membrana nuclear, no nos interesa el citoplasma, ni el retículo endoplasmático, no nos interesa nada de las partes, sino que lo que está interno, ¿no? El material genético se encuentra dentro del núcleo. El material genético de las células se encuentra dentro del núcleo en forma de cromatina. En forma de cromatina. Ok. El núcleo dirige las actividades de la célula. El núcleo dirige las actividades de la célula. O sea, en pocas palabras, es como que si esto fuese un ser vivo, ¿ok? Pero su cerebro es el núcleo. El que da la orden es el núcleo. El núcleo dirige las actividades de la célula y en él tienen lugar procesos tan importantes como la autoduplicación del ADN o replicación. Entonces, en pocas palabras, aquí es donde se produce el material genético. Ok, ¿por qué estamos hablando de esto, el material genético? Más adelante vamos a ver lo que son los cromosomas, ¿ok? Y que cada ser humano o cada ser viviente tiene una cantidad de cromosomas apropiados. Acuérdese que quien genera el material genético es el núcleo. Entonces, hay una producción de ADN. ¿Quién la produce? El núcleo de la célula. Pero obviamente hay células que pueden producir más ADN y células que pueden producir menos ADN. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay carencia de producción de ADN? Bueno, entonces surgen enfermedades como, ya les voy a enseñar. Primero, identifiquemos lo que es el ADN. Digamos una pequeña imagen de lo que es el ADN. Una que a mí me guste, vamos a ver, para que nos podamos entender. Aquí está. Esta es la mejor. Entonces, el ADN que conocemos, o el que tiene nuestro cuerpo, o el de donde sale nuestra información, es este que está aquí. ¿Ok? Este que está aquí. Y está hecho de estas sustancias químicas. La citosina, la ganina, adenina y timina. Son estas composiciones químicas, estas estructuras químicas. Obviamente
¿Qué es esto? Si se fijan, hay enlaces sencillos, hay enlaces dobles. Esto ya lo miramos en química, ¿verdad? Obviamente no mediante estas formas hexagonales, sino que lo enseñé de una más sencilla todavía, pero es la misma cosa. Ok, y este es el ARN, que es ácido ribonucleico. ADN y ARN son cosas muy diferentes, ¿ok? Entonces, enfoquémonos en esto. Miren la forma que tiene como una forma de un tesoro. Entonces, como les mencionaba, esta información genética se produce en el núcleo, se produce aquí, dentro del núcleo. Entonces dice, hay una autoduplicación de ADN que antes de comenzar la división celular y la transcripción o reproducción de los distintos tipos de ARN, que es ácido ribonucleico, aquí era este que está aquí, ARN. Ok, pero aquí viene la parte importante entonces. ¿Qué onda entonces con un feto? ¿Qué ocurre entonces cuando una mujer está embarazada? ¿Y cómo es que empieza a tomar forma el feto y a tener ciertas características patológicas? O características, perdón, del papá y de la mamá. Bueno, esta historia nace, chicos, toda esta investigación nace a partir del óvulo fecundado. O sea, ustedes ya saben que para que una mujer pueda quedar embarazada, esta es una historia que venimos hablando desde el tercer parcial, si no me equivoco, ¿sí va? Que un espermatozoide tiene que entrar en un óvulo maduro, pero ¿y qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué transformación es la que hay? Bueno, ya ese óvulo fecundado es una división celular, por eso aquí lo estoy diciendo. Antes de comenzar, la división celular. Entonces, cuando ya aparece un óvulo fecundado, ahí es donde empieza a trabajar. Ya un óvulo fecundado es la mezcla de información femenina y información de la madre y información del padre. Entonces ya ese óvulo fecundado tiene un proceso. Obviamente ese proceso en el libro se mira más adelante. Perdón, en el libro se mira más adelante, que se conoce como meiosis y mitosis. Está aquí, miren. Entonces ya esta es la primera fase. Esto ya es cuando el óvulo ya está fecundado, la profase, la metafase, la anafase, la telofase y las células hijas. Y así, esas células hijas se reproducen en cientos de miles, de millones, y va formando tejido, y va formando tejido, tejido, información genética, y hasta que nace el feto. Digan bien, el feto, que nosotros conocemos como feto. Pero todo viene de aquí, de estas 6 etapas. Es un óvulo fecundado. Entonces, para que podamos entender eso, es importante saber entonces lo que ocurre antes, que es esto que está aquí, ¿verdad? Que es hablar acerca de la célula. Porque de igual manera, aunque no lo crean, tanto el óvulo maduro como el espermatozoide, pues son células humanas, poseen células humanas. Y la combinación de ambas, pues requiere el estudio de una en particular. Muy bien, entonces, continuando, pasémonos a porque yo sé que les gusta lo del internet. Entonces aquí está la definición de lo que es ADN. ¿Qué sucede con aquellas personas que no producen suficiente información genética? Son los que nosotros conocemos como las personas con síndrome de Down, en su mayoría, ¿verdad? Vamos a ver alguna información, que es causas y todo. Entonces ya pueden ver esta información, síndrome de Down, y lo primero que miran es una información que pueden ver aquí, estos como bastoncitos, ¿ok? Pero, ¿qué rayos son bastoncitos? Pues lo que les decía, la producción de cromosomas, o mejor dicho, de información genética. Entonces dice, el síndrome de Down está causado por la presencia de un cromosoma de más en el par 21. ¿Qué es esto? Más en el par 21. A ver,
Me va a tocar volver a hacer otra vez el Google para que vean esto. ¿Qué es eso de par 21? Se llaman estas bases, ¿ves? Por eso dice par de bases, ¿no? Esta es la estructura del ADN. Pues entonces, si contamos aquí esta estructura, contemos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, no están completamente todas. O sí, son 18. Vamos a ver qué dice el libro. El libro dice de que el humano debe de tener, vamos a ver, el humano, el ser humano debe de tener 46 cromosomas. El ser humano debe de tener 46 cromosomas para que nazca normal la criatura, para que nazca un niño con la información genética necesaria del padre o de la madre. Obviamente, ahí es donde influye de que tenga un más parecido al papá o a la mamá, porque de forma natural siempre el ADN se va a regir por la información dominante de una de ellas. No va a adquirir, como quien dice, 50% de características del papá y 50% de la mamá, sino que eso va a depender del dominio de la raza, ya sea del papá o de la mamá. Pero ese es otro estudio biológico. Pero el chiste está, o el rollo está, en que cuando no se complementan los pares homólogos, o en pocas palabras, cuando no se cumple la producción correcta de cromosomas del humano, cuando no se cumple los 46, entonces ocurre lo que se conoce como el famoso síndrome de Down. Si se fijan, este es un niño o una niña que tiene unos rasgos que no se parecen al papá, que no se parecen a la mamá, tiene ciertas características en cuanto a, vamos a ver qué es, causa, dice, se desconoce, es una alteración cromosómica que se produce durante la gestación. El problema concreto surge en la réplica del cromosoma 21 y puede originarse de las siguientes maneras. Y aquí aparecen ciertas especificaciones. Pero si se fijan, son niños especiales. Les cuesta realizar actividades motoras y todo lo que tiene que ver, y todo lo que tiene que ver con, y todo lo que tiene que ver con la situación de su salud. Pasan bien delicados, se les crece rápido el corazón y mueren a una temprana edad. No alcanzan la vejez. Algunos sí la alcanzan, otros no. Entonces, eso se conoce como el síndrome de Down, un trastorno en la formación de cromosomas. ¿Sí? Ahora bien, que ya sabemos que tiene que ver con el ADN, ¿verdad? Un trastorno en la información genética, donde, en pocas palabras, en la número 21 de los paros, del par base. No sé si es contando de abajo para arriba o de arriba para abajo. Hay un trastorno aquí en un par de lo que es el esqueleto del ADN. Y ahí es donde surge esa enfermedad del síndrome de Down. Muy bien. ¿Qué más tienen que saber? Tienen que saber qué es un cromosoma. Un cromosoma dice que es cada uno de los pequeños cuerpos que forman de bastoncillos, dice, en que se organiza la cromatina del núcleo celular. Ahora, el cromosoma tiene esta forma, ¿no? Esta es la forma. Pero para que llegue a esta forma, hay ciertas etapas. Está la metafase, que tiene el centro aquí, o el famoso centriolo. La submetafase, que el centriolo lo tiene un poco más arriba. El acrocéntrico, que lo tiene un poco más arriba todavía. Y el telocéntrico es que lo tiene precisamente al inicio. Se va como quien dice subiendo el famoso, eh, la parte de unión entre los bastoncillos. Entonces,
El cromosoma es el que tiene oficialmente, como quien dice, la información genética que está adquiriendo la criatura. Ya es como quien dice la información condensada del papá y la mamá, pero ya impresos en el niño. ¿Verdad? Esta es la información producto, es como quien dice, ya es la fusión, ¿verdad? Del papá y de la mamá. Aquí es donde se concentra la mezcla, la parte del cromosoma. Y aparecen las distintas partes. Los dos brazos se llaman cromátidas. El estrangulamiento donde se reúnen se llama centrómero. A esto le llaman centrómero. Bueno, ahí están las partes, ¿no? El cinetócoro, las cromátidas, perdón, el satélite. Este es como que dice, son los nombres técnicos que reciben las partes de cromosoma, pero ¿cuál es el objetivo de estudiar los cromosomas? Bueno, es saber la cantidad genética que posee la célula del ADN y también saber identificar que hay trastornos en el ADN, pues que producen enfermedades. Entonces aquí pueden ver el mismo cromosoma, pueden verlo. Entonces pueden ver cómo los cromosomas, Maestro, ¿hola? no puedo ver, yo creo que pantalla no me sale. Ya hace ratitos. Desde hace ratito. Sí, ya hace ratitos, casi como 3 minutos. Ah, No compartía pantalla, sí. ok, ahorita. Ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias. Entonces lo que les decía, gracias por decirme. Entonces, el cromosoma, como pueden ver, es oficialmente, llamémosle así, la información genética que está adquiriendo la criatura en todo su esplendor, ya la mezcla de ambos. Entonces aquí es como se debe de llamar un cromosoma en cuanto a todas sus partes, ¿verdad? Pero si lo analizan, aquí se logra ver en el síndrome de Down cuál es el trastorno. Pueden ver, ¿no? Cuando ocurre esto, entonces cuando ocurre esto, la persona o el niño nace con síndrome de Down. Ustedes ya saben que es un niño especial, ¿verdad? Es un niño especial, lo pueden ver en las imágenes, saben que es un niño especial, ¿vale? Alguien que tiene síndrome de Down. Entonces, aquí van los cromosomas, van acostados, ¿verdad? Y este es el esqueleto, que tiene también un nombre, ¿verdad? Y a toda esta estructura se le llama ADN. ¿Cuándo ocurre esto? En un óvulo fecundado, después de que el espermatozoide se ha mezclado con el óvulo, ¿verdad? Y ya empieza a tener forma. Pues primeramente hay una gran producción de ADN y luego hay una duplicación en la célula humana y se va formando el tejido y se va formando la criatura. Por eso yo lo mencionaba aquí, las fases de la mitosis, que es recién fecundado el óvulo. Dice, ¿ve? Aquí habla acerca de las fases, pero la que más nos interesa de todas ellas es cuando ocurre la famosa división celular, que ya es cuando dentro del óvulo fecundado ocurre esto, las células hijas, que quiere decir que ya el óvulo fecundado ya empieza a tener personalidad, o ya empieza a formar el bultito de carne y con las horas ya lo que es el feto. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de ahora? Hemos aprendido de que el síndrome de Down es un trastorno en la producción de cromosomas del ADN. Hemos aprendido que la información genética del ADN, o mejor dicho, que la información, sí, que la información o material genético se encuentra dentro del núcleo en una célula. Hemos aprendido también, ¿verdad?, lo que es el centrosoma, que son precisamente estos cilindros que se encuentran dentro del núcleo y que dan origen. Estos cilindros tienen esta forma, tienen esta forma del ADN, o es de donde nace lo que es el ADN, cuando ya hay óvulos fecundados.
Entonces, esta es una de las enfermedades más características por la malformación genética, y ¿qué más tienen que saber? Bueno, continuando con lo que es el folleto, aparecen las partes del cromosoma y tienen una función: nucleoplasma, nucleolo y las partes, ¿verdad? Ok, me interesa que sepan identificar las 4 partes, porque en el examen se va a preguntar la parte del metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Son las clases de cromosomas, perdón, clases. O sea que pueden estar presentes cualquiera de estas 4 aquí en el ADN. El problema es, el problema es que para que se forme lo que es el síndrome de Down, si ya se fijaron, ocurre esto que pueden ver aquí, y lo estoy encerrando. Esta figura no tiene nada que ver a una de estas 4. Si se fijan, tiene 3 patitas, ¿verdad? ¿A qué se le llama, a qué se le llaman patitas? Bueno, se le llama patitas a toda esta estructura, al telómero, a la construcción secundaria, al satélite, a toda esta parte. Miren, esta forma o una de estas 4 no tienen nada que ver a esta que está aquí, ¿eh? Entonces aparece un fenómeno, y precisamente en el lugar número 21. Cuando se dice en el par 21 es que tienen estudiado claramente cuántos pares posee el ADN humano. Entonces, ¿cuántos pares posee el ADN humano? Como he dicho, ¿cuántos cromosomas? Aquí yo ya les enseñé que el ser humano posee 46 números de cromosomas. Entonces, en el número 21 ocurre un trastorno, y a eso se le llama, a esa enfermedad que se le llama síndrome de Down. Ok, vamos a ver, ¿qué más tienen que saber? Donde les mencionaba de que la ingeniería genética ha logrado grandes descubrimientos es precisamente en el estudio de los cromosomas del ADN, porque si modifican los cromosomas, significa, chicos, entonces, de que están modificando el parecido de la criatura. Acuérdense de que pueden existir estos 4 cromosomas en un orden de 46 veces. O sea, estos 4 pueden estar repetidos en un orden de 46 veces. O sea, ¿cuántas probabilidades hay? Entonces, el cromosoma, su posición y su forma en el ADN, es único e irreemplazable. Es como su huella dactilar. No la tiene nadie. No se puede, como quien dice, no puede nacer otra persona con su mismo ADN. Pero lo que han hecho los biólogos es venir y extraer esta célula, perdón, este ADN de este núcleo, y luego ponerlo en un núcleo donde le han extraído el ADN natural de él y le han puesto también su ADN. Acuérdense que el ADN se duplica, se produce en cantidades. Entonces, si llevan esa cantidad a otro ADN, perdón, a otro núcleo de otro ser que está en proceso de gestación, entonces ahí es donde ocurre el famoso clon o la clonación. Entonces, ¿es un problema esto? No, no es un problema, es algo que se puede dar. ¿Es delicado? Sí, claro que sí, es delicado porque puede haber un trastorno. Con una pequeña modificación que ocurra en uno de los pares de bases, entonces puede haber una repercusión en el aspecto físico del niño cuando nace, cuando nazca. Entonces, eso es determinante en el parecido
de la criatura. Obviamente, ¿qué más tienen que saber? Aquí están los cromosomas según las especies. Como no solamente estamos tratando al hombre, sino que también a los animales, pueden ver en esta columna cuánto es la cantidad de cromosomas según las especies. El perro tiene más cromosomas que el ser humano, pueden ver que tiene 78 para nosotros, que tenemos 46. Miren el chimpancé, que se supone que es uno de los que más se parece a nosotros, ¿verdad? Tiene 48 cromosomas y nosotros con 46. Si se fijan, el que más cromosomas tiene dentro de esa lista es el perro. Tener más cromosomas no significa que, ¿cómo les explico? No significa que sean mejores que nosotros. No, eso no tiene nada que ver a que sean mejores o no. Lo que significa es que hay más información genética. O sea, hay más capacidad de que las nuevas especies hereden ciertas características de los papás y eso salga a la luz de una manera más clara. Entonces aquí está el par de cromosomas homólogos que le dicen, se le llaman homólogos porque se encuentran al mismo nivel los centrómeros, por eso se le llaman homólogos. O sea, aquí dice, ¿ve? En los cromosomas homólogos los genes para el mismo carácter se encuentran en la misma posición. Están en la misma posición. Los brazos tienen el mismo tamaño. El centrómero está en el mismo lugar. No está uno a desnivel, ¿verdad? Y las cromátidas están en esa misma posición. ¿Qué sucede cuando surgen los famosos pares homólogos? Pues aquí es donde existe la posibilidad, ¿verdad?, de que ocurra la famosa formación de gemelos. La famosa formación de gemelos. Aquí en el mismo libro aparece cierta característica y hablando siempre de lo que es el síndrome de Down, ¿verdad? De la malformación en el cromosoma número 21, que ya lo miramos en internet. Y nada, chicos, ¿qué más que decirles? Una persona raza pura con una persona raza mixta, ¿qué información genética tiene? ¿O qué aspecto tiene su información genética? Pues dominante, que a la hora de que se mezclan, el que domina tiene bastante probabilidad de que su, llamémoslo así, su hijo tenga parecido a él o a ella. Lamentablemente, pues la clase, prácticamente esta sería la última clase, porque la próxima semana voy a tener quizás un espacio, es lo más que voy a hacer. Y voy a quedar en deuda con ustedes porque no pudimos sacar todo el contenido de lo que es el folleto, pero sí me hubiese gustado haberles enseñado todo lo que tiene que ver con las cruzas de especies. Por ejemplo, que qué pasa si yo cruzo un animal pura sangre con un animal que no es pura sangre. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué posibilidades hay de que nazca 100% de razas o que nazca mixteado? Entonces, para eso tuvimos que haber visto todo esto que está aquí, pero lamentablemente no se pudo ver, que es esta imagen que pueden ver acá. Entonces, esto que miran aquí se conoce como, las letras mayúsculas tienen un significado, significa que es raza pura. Es dominante por parte del papá y dominante por parte de la mamá. Y aquí en esta mezcla que pueden ver, esta parte de aquí es dominante por parte del papá, pero es recesivo por parte de la mamá. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que nazca de raza o que nazca con una raza no conocida o que no tiene un arraigo en particular? Hay algo que quiero erradicar de su vocabulario.
No existen animales aguacateros porque no se trata, ¿qué tiene que ver el pobre aguacate con la definición genética de una especie? Toda especie tiene una raza, me explico, todo tiene una razón de ser, un motivo de ser. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando nosotros no definimos o no conocemos la raza, entonces decimos que es una raza no definida, o sea, que tiene rasgos genéticos que no se identifican si son del papá o si son de la mamá. Eso es todo. Pero no significa que el animal no tenga raza, porque entonces no puede haber un ser vivo que no tenga raza o que no sea de especie. ¿Me explico? Todos tenemos una raza, tenemos algo que nos identifica como tal. Entonces, esa es la definición, o esa ha sido la clase de hoy. Va a quedar una última tarea que va a ser un vocabulario que les voy a poner para que me lo averigüe. Entonces vamos a dejar ahí la clase de hoy. Como les digo, lamentablemente no sé, por el año, ¿verdad? Por lo que pasó con lo del COVID y la pandemia, no pudimos ver ejercicios, pero sí me hubiese gustado explicar ejercicios en la clase de biología, porque si al final, todo esto tenemos que ver visto, pueden ver aquí. ¿Qué pasa si yo mezclaba un ratón negro con una ratona blanca? ¿Cómo iban a salir la primera generación? ¿Cómo podía salir la segunda generación? ¿Y cómo podía salir una tercera generación? ¿Me explico? Estos son ejercicios matemáticos. Pueden ver ahí un cuarto, pueden ver un medio, palabras así, números. Lamentablemente no se pudo, chicos, pero bueno, quiero que sepan que hacia allá iba la investigación y hacia allá iba la clase. A que ustedes puedan saber al final las probabilidades de que ustedes se crucen. Si ustedes pudiesen identificarse cuál era su raza, de quién salieron con genes dominantes, si por parte de su papá, si por parte de su mamá, a quién se parece usted, ¿verdad? De dónde trae más información genética. Entonces, la clase de biología no solamente es conocer de qué están hechas las cosas vivas, sino también es de saber identificar y saber quiénes somos nosotros, qué lugar ocupamos en la sociedad, ¿verdad? Y muchas cosas acerca de la misma vida. Bueno, chicos, entonces vamos a terminar ahí la clase. Los espero en la próxima, ¿ok? Bendiciones, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Bye.